el ritmo acelerado del mundo moderno, muchas fiestas cristianas se convierten fácilmente en fechas del calendario, en recuerdos del pasado o en tradiciones externas. Sin embargo, para la Iglesia Ortodoxa, las fiestas nunca son solo memoria, son siempre presencia viva de un misterio que se nos ofrece aquí y ahora. La teofanía, celebrada en el mes de enero, pertenece precisamente a este tipo de acontecimientos que no pueden comprenderse con prisa. No es simplemente el recuerdo del bautismo de Jesús en el río Jordán, es la revelación de una verdad profunda y transformadora. Dios entra en la historia humana no para observarla desde fuera, sino para salvarla desde dentro. Por eso, cuando la Iglesia contempla el Jordán, no mira solo un episodio del pasado, nos invita espiritualmente a estar allí, a detenernos junto al río, a mirar a Cristo que se acerca en silencio y a preguntarnos qué significa que Dios mismo descienda al agua. El Evangelio nos dice que Jesús, ya adulto, deja Galilea y va al Jordán, donde Juan el Bautista predicaba un bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados. Juan llamaba a las personas a cambiar de vida, a reconocer su pecado y a preparar el camino del Señor. Su predicación era dura, directa, sin concesiones, y es precisamente en medio de esa multitud de pecadores donde aparece Cristo. Este detalle es fundamental. Jesús no comienza su misión en un templo majestuoso ni en una ciudad poderosa. No se separa de la gente ni se coloca por encima de ella. Se pone en la fila, se mezcla con aquellos que confiesan su pecado. Se presenta allí donde nadie esperaría encontrar al Hijo de Dios. Los padres de la Iglesia ven en este gesto una revelación del modo en que Dios actúa. Cristo no salva desde la distancia, no redime al ser humano evitando su condición. Asume plenamente nuestra realidad, excepto el pecado, y entra en ella con humildad absoluta. El santo se coloca entre los pecadores. El sin pecado se presenta como uno más. El Creador entra en la fila de sus criaturas. Juan el Bautista percibe inmediatamente que algo no encaja. Él reconoce quién es Jesús y por eso intenta detenerlo. Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? En estas palabras hay reverencia, temor y conciencia de que el orden natural parece invertido. La respuesta de Cristo es breve, pero contiene una profundidad inmensa. Déjalo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En la tradición ortodoxa, esta frase nunca se ha entendido como un simple cumplimiento externo de una norma. Aquí no se trata de una justicia legal ni moral en sentido humano. Se trata de la plena fidelidad a la voluntad de Dios, llevada hasta el extremo. Los padres explican estas palabras de la siguiente manera: así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, no dejar ni un solo mandamiento divino sin ser cumplido por mí. Justificar de este modo completamente la naturaleza humana y colmarla de manera aún más evidente con la gracia divina eterna y vivificante. Por eso, al recibir claramente de ti el bautismo, atraeré sobre la naturaleza humana el espíritu de adopción que viene de lo alto. Cristo acepta el bautismo no porque lo necesite, sino porque asume voluntariamente toda la condición humana sin omitir nada. Allí donde el ser humano había desobedecido, Él obedece. Allí donde la humanidad había roto la comunión con Dios, Él la restaura desde dentro. Cristo cumple toda justicia, no para justificarse a sí mismo, sino para justificar a la humanidad entera. En ese momento, Cristo actúa como cabeza de la humanidad. Como nuevo Adán, todo lo humano es recapitulando en Él para ser sanado. Por eso, cuando entra en el Jordán, no realiza un gesto simbólico ni externo. Entra realmente en las aguas que, en la Escritura, representan tanto la vida como la muerte, el nacimiento y el juicio, el caos y la purificación. Cristo desciende a esas aguas y las asume sobre sí no para ser purificado, sino para purificar, no para recibir algo,
sino para dar. Allí donde el ser humano había descendido por el pecado, Cristo desciende por amor. Los padres de la Iglesia expresan este misterio con una frase sorprendente: no es santificado por el agua, es el agua la que es santificada por la presencia de Cristo. Desde ese instante, el agua deja de ser solo un elemento natural ambiguo. La creación misma comienza a ser transformada. El mundo material ya no está cerrado a Dios. La materia se convierte en portadora de gracia. Por eso la Iglesia ortodoxa nunca desprecia lo corporal, ni lo visible en el agua, el cuerpo, los gestos, los iconos. Todo puede ser transfigurado por la presencia divina. Cuando Juan escucha la palabra del Señor, déjalo ahora. Ya no tiene nada que objetar. Reconoce la autoridad de aquel que se humilla voluntariamente. Y así permite que el Señor sea bautizado por él, no como un acto de superioridad, sino como el inicio del camino de la salvación. En este gesto silencioso se revela una verdad esencial para la vida cristiana. No hay profundidad de la existencia humana a la que Cristo no haya descendido. No hay herida que Él no haya tocado. No hay oscuridad en la que su luz no haya brillado. El Jordán se convierte así en el comienzo de una nueva creación. La Iglesia ortodoxa no llama a este día simplemente el bautismo de Cristo. Desde los primeros siglos lo ha nombrado teofanía, es decir, manifestación de Dios. Este nombre no es simbólico ni poético, es una confesión de fe muy concreta. En el Jordán no ocurre solo un acto importante en la vida de Jesús, ocurre algo mucho más radical. A Dios se deja ver, se deja escuchar y se deja reconocer, no como una idea abstracta, no como un concepto filosófico, sino como una presencia real que entra en el tiempo y en la historia humana. En el Antiguo Testamento, Dios se había manifestado muchas veces, pero siempre de forma velada. Moisés ve la zarza ardiente, pero no contempla el rostro de Dios. El pueblo escucha la voz en el Sinaí, pero tiembla y se mantiene a distancia. Los profetas reciben visiones y palabras, pero siempre parciales, siempre fragmentarias. Dios se revela, pero permanece escondido. En el Jordán sucede algo nuevo. La revelación ya no es parcial, ya no es indirecta. Dios se manifiesta en plenitud, sin ocultarse, sin intermediarios simbólicos. El Hijo está presente visiblemente, con un cuerpo real, entrando en el agua. El Espíritu Santo desciende de manera perceptible, y la voz del Padre se escucha claramente desde el cielo. Por eso la Iglesia habla de teofanía. No es solo la manifestación de Cristo, sino la manifestación de Dios, tal como es. Aquí no se nos ofrece una teoría sobre Dios, sino una experiencia revelada. En Dios es comunión, es relación, es amor que se dona. Este momento marca un punto de no retorno en la historia de la humanidad. A partir de la teofanía, Dios ya no es un misterio inaccesible, encerrado en lo alto de los cielos. Es el Dios que desciende, que entra en el agua, que se coloca al nivel del ser humano, no para rebajarse en dignidad, sino para elevar al ser humano a la comunión con Él. La tradición ortodoxa subraya que en la teofanía no solo se revela quién es Dios, sino también quién es el ser humano y cuál es su vocación. Si Dios se manifiesta entrando en la materia, entonces la materia no es algo despreciable. Si Dios se manifiesta en el agua, entonces la creación no está abandonada. Todo lo creado es llamado a participar de esta revelación. Por eso, la teofanía está profundamente unida al tema de la luz. Muchos himnos litúrgicos de este día hablan de iluminación, de claridad, de resplandor. No se trata de una luz física, sino de la luz del conocimiento verdadero de Dios. Una luz que no ciega ni aplasta, sino que revela y da vida. La ortodoxia entiende esta luz como la misma luz divina que los santos han contemplado. La luz que no es creada, la luz que brota de la presencia de Dios
En la teofanía, esta luz comienza a brillar en el mundo de manera nueva, no desde lo alto, sino desde el agua humilde del Jordán. Y aquí hay un contraste muy profundo. Dios no elige un trono para manifestarse, no elige el poder, ni la fuerza, ni la gloria exterior. Elige el agua, el silencio, la humildad. Elige un momento en el que, humanamente hablando, nada parece espectacular. Y precisamente ahí se revela plenamente. Esto nos enseña algo esencial para la vida espiritual. La teofanía nos dice que Dios se manifiesta no donde el mundo busca grandeza, sino donde hay apertura, humildad y obediencia. No se impone, se revela a quien sabe mirar con el corazón atento. Por eso, la teofanía no es solo un acontecimiento del pasado, es una realidad que se renueva en la vida del creyente cada vez que el ser humano se abre a la presencia de Dios. Cada vez que desciende al Jordán de su propia vida, a menos a sus miedos, a su fragilidad, a su silencio interior, Dios se manifiesta de nuevo, no de forma ruidosa, sino profunda. La Iglesia canta en este día que Cristo se manifiesta para iluminar a los que están en tinieblas. No se trata solo de una imagen poética, es una afirmación existencial. La teofanía proclama que ninguna oscuridad humana es definitiva, porque Dios ha entrado incluso en las profundidades del mundo caído. Por eso, cuando celebramos la teofanía, no celebramos solo un recuerdo litúrgico. Celebramos que Dios sigue manifestándose, que sigue revelándose a quien lo busca con corazón sincero. Celebramos que el cielo no está cerrado, que la distancia entre Dios y el ser humano ha sido atravesada por Cristo. La teofanía es, en este sentido, una llamada, una invitación a no vivir la fe como una idea abstracta, sino como una experiencia de encuentro. Dios se ha manifestado. La pregunta que queda abierta es si nosotros estamos dispuestos a reconocer su presencia y a dejarnos iluminar por ella. Desde el comienzo de la Sagrada Escritura, el agua aparece como un misterio ambivalente. En las primeras líneas del Génesis, leemos que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, y de esas aguas surge la vida. El agua es origen, fecundidad, posibilidad. Es lo que calma la sed del peregrino en el desierto, lo que hace florecer los campos, lo que sostiene la existencia misma. En toda la historia bíblica, el agua es signo de la misericordia de Dios, de la purificación, del renacimiento, de la promesa de una vida nueva. Pero la Escritura no oculta que existen también aguas terribles, aguas de juicio, aguas de muerte. Las aguas del diluvio, en las que pereció una humanidad que ya no podía sostenerse ante el peso de su propio pecado. Las aguas oscuras y violentas, que incluso hoy siguen destruyendo ciudades y vidas. El agua, que puede dar vida, puede también convertirse en imagen de pérdida, de caos y de aniquilación. Y es precisamente a estas aguas a las que Cristo se acerca. No a las aguas puras de una creación intacta, sino a las aguas de nuestro mundo herido. A las aguas del Jordán, que ya no eran las aguas inocentes del principio, sino aguas cargadas por siglos de pecado humano, de arrepentimiento, de lágrimas, de culpas confesadas por quienes venían a Juan buscando purificación. Si pudiéramos ver con ojos espirituales, comprenderíamos cuán pesadas se habían vuelto esas aguas, cuán llenas estaban del dolor y de la caída del ser humano. Y en esas aguas entra Cristo. Él sin pecado se sumerge en aguas cargadas de pecado. El inmortal entra en aguas que se han convertido en imagen de la muerte. El santo acepta tocar aquello que está marcado por la corrupción humana. Este momento del bautismo del Señor es uno de los más sobrecogedores y trágicos de su vida terrena. La Navidad es el misterio luminoso en el que Dios asume la carne humana y la llena de su presencia divina. Pero en la teofanía, ese camino llega a un umbral decisivo. Cristo, ya maduro en su humanidad,
unido plenamente a la voluntad del Padre, por el amor y la obediencia perfectos, entra libremente en aquello que el consejo eterno de Dios había dispuesto. Aquí, Cristo ofrece su humanidad, no solo a Dios, sino a toda la humanidad. Carga sobre sí todo el horror del pecado humano, toda la gravedad de la caída, toda la consecuencia de nuestra traición al amor divino. Se sumerge en aguas que ya no son solo aguas de vida, sino aguas de muerte, aguas que llevan en sí el veneno del pecado y la sombra de la destrucción. Por eso, el bautismo del Señor se acerca tanto, en su sentido profundo, al misterio de Getsemaní, a la cruz y al descenso a los infiernos. Aquí también Cristo se une al destino humano hasta el extremo. Aquí también acepta perderlo todo para vencerlo todo. Aquí también la comunión con nuestra miseria se convierte en el comienzo de la victoria. Y sin embargo, precisamente en este descenso se realiza la transformación. Las aguas del Jordán, cargadas con todo el peso del pecado humano, al tocar el cuerpo de Cristo, cuerpo sin mancha, cuerpo lleno de vida divina, cuerpo del Dios hombre, son purificadas hasta lo más profundo. Vuelven a ser aguas primeras, aguas originales, aguas capaces de dar vida, aguas que ya no solo limpian exteriormente, sino que pueden renovar al ser humano, devolverle la incorruptibilidad, unirlo a la cruz y hacerlo hijo, no de la carne, sino del reino de Dios. Por eso este día es tan temible y tan lleno de esperanza al mismo tiempo. Cuando la Iglesia bendice las aguas en la teofanía, no realiza un gesto simbólico vacío. Contempla con asombro y reverencia cómo, por la venida del Espíritu Santo, esas aguas se convierten en aguas del Jordán, aguas que no solo sostienen la vida temporal, sino que abren el camino a la vida eterna. Por eso la Iglesia nos llama a acercarnos a estas aguas con temor reverente, a guardarlas como una gran santidad, a tenerlas en nuestros hogares para los momentos de enfermedad, de tristeza, de lucha espiritual, de pecado, no como un amuleto, sino como un testimonio de que la creación ha sido tocada por la gracia y que la renovación del mundo ya ha comenzado. Pero la teofanía no nos habla solo del agua, nos habla también de nosotros. En el día del bautismo del Señor, es imposible no recordar nuestro propio bautismo. Pensar que, porque alguien nos amó y creyó por nosotros, nuestros padres, nuestros familiares, fuimos introducidos en este misterio y pasamos a pertenecer a Cristo. Fuimos llamados por su nombre, nos convertimos en portadores de ese nombre santo, como una persona que recibe el nombre del ser amado y lo lleva con temblor y fidelidad. Y aquí nace una responsabilidad inmensa, porque así como en la tierra se juzga a una familia por los actos de quienes llevan su apellido, también el mundo juzga a Cristo por la vida de quienes llevan su nombre, por nuestras acciones, por nuestra forma de vivir. Otros deciden si Dios es creíble, si el Evangelio tiene sentido, si la fe es verdadera. Cristo descendió a las aguas más oscuras para hacernos capaces de vivir de manera digna de nuestra vocación. No nos dio solo una promesa futura, sino una responsabilidad presente. Si vivimos de acuerdo con el don recibido, muchos encontrarán vida. Si lo traicionamos, muchos se quedarán sin esperanza, sin fe y sin sentido. Por eso la teofanía es también una llamada a recordar quiénes somos, a qué hemos sido llamados y qué precio ha pagado Cristo para que podamos llevar su nombre. Entrar en un nuevo año con esta conciencia significa decidir ser, en lo pequeño y en lo cotidiano, luz para el mundo y gloria de Dios, porque la renovación ya ha comenzado. La creación ha sido santificada, la victoria ya ha sido dada. Ahora nos toca a nosotros responder. Entonces, la teofanía no es solo un recuerdo del pasado ni una escena sagrada que contemplamos desde lejos. Es la revelación de un Dios que no huye del mundo herido, que no se aparta del drama humano, sino que desciende hasta sus profundidades. En las aguas del Jordán, cargadas por el peso del pecado, del arrepentimiento y de la muerte, Cristo entra
libremente, no para ser purificado, sino para purificar desde dentro, para devolver a la creación su vocación primera en ser lugar de comunión con Dios. Estas aguas no quedaron en el Jordán, llegaron hasta nuestro bautismo, hasta nuestra vida concreta, hasta cada caída y cada intento de volver a levantarnos. En ese día recibimos no solo limpieza, sino un nombre. Llevamos el nombre de Cristo. Y el mundo, consciente o inconscientemente, juzga a Cristo por la vida de quienes lo llevan. Esto no es motivo de desesperación, sino de un temblor santo y de una profunda responsabilidad. La teofanía nos recuerda que nada está definitivamente perdido, que ninguna oscuridad es más fuerte que la luz de Dios. Todo puede ser tocado por la gracia, todo puede ser sanado, todo puede comenzar de nuevo. En la bendición de las aguas, la Iglesia contempla ya el inicio del mundo renovado, el anticipo del reino, en el que Dios será todo en todos. Si este misterio despierta en ti el deseo de profundizar, de no quedarte solo en la superficie de la fe, nosotros continuamos este camino también fuera de este espacio. En nuestro canal familiar de Telegram compartimos reflexiones más reposadas, textos de la tradición y un lugar tranquilo para crecer en la fe, sin ruido ni prisas. Será una alegría caminar juntos. Esperamos allí.